Buenos días, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Russo El Pairazamán. Vamos a trabajar en esta presentación todas las bases bioquímicas y fisiológicas relacionadas al metabolismo energético en nuestras células musculares. Dado que estamos llevando el tema del sistema locomotor, es importante saber cómo nuestras células, especialmente nuestras células musculares, pueden generar ese ATP necesario para su contracción. Y vamos a hacer algunas relaciones con ejercicio físico, porque es a través del ejercicio físico donde podemos hacer una serie de integraciones de muchos sistemas que se ponen en juego para poder sostener una dinámica en especial. En esta imagen que ustedes observan, para que este ser humano esté en esa posición relacionada al entrenamiento, pues definitivamente tiene que haber la generación de ATP para poder llevar a cabo las contracciones y sostener la dinámica de ejercicio o del movimiento que está realizando esta persona. Entonces, si estamos ya planteando esta posibilidad de que el ser humano, para poder ponerse en movimiento, necesita de energía, esa energía en la escala biológica se conoce como adenosintrifosfato. Entonces, nuestro cuerpo tiene esa capacidad de poder sintetizar ATP. Y ese ATP las genera desde sustancias bioquímicas, moléculas, conocidas como sustratos energéticos. Y esos sustratos energéticos o macromoléculas, en esencial, son tres: carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, si nuestro cuerpo tiene la capacidad de almacenar esos sustratos energéticos, porque los podemos almacenar en nuestras células, entonces tiene también nuestro cuerpo, especialmente nuestras células musculares, la capacidad de poder utilizarlos de una manera especial durante el ejercicio físico. El asunto es de que no todos los sustratos energéticos que he presentado, carbohidratos, grasas y proteínas, son utilizados de la misma manera y bajo las mismas condiciones. Va a depender mucho de la intensidad del ejercicio, del tipo de ejercicio o deporte que pueda estar haciendo la persona para poder utilizar mayor cantidad de carbohidratos o menor cantidad de carbohidratos, mayor cantidad de grasas o menor cantidad de grasas, o potencialmente utilizar aminoácidos que son derivados de las proteínas. Entonces, la forma en cómo nuestro cuerpo, nuestras células musculares, utilizan esos sustratos energéticos, ¿sí?, los van a ser canalizados a través de unas vías especiales conocidas como sistemas o rutas o sistemas energéticos. Una cosa importante que debemos saber antes de empezar a hablar sobre estos sistemas energéticos involucrados durante el ejercicio físico en particular, o en las diferentes dinámicas del movimiento, es que cómo se llega a producir el ATP bajo ciertas condiciones. Cuando usted escucha hablar que la dinámica de movimiento, la contracción muscular, el ejercicio físico que estuvo haciendo una persona se ha realizado bajo una condición aeróbica, eso significa que se ha utilizado el oxígeno para formar ATP. Y tenemos otra condición cuando se denomina la condición anaeróbica, que no significa que no haya oxígeno en la célula. Una célula sin oxígeno se muere. El asunto es que bajo una situación anaeróbica, yo no necesito del oxígeno para formar ATP, a pesar que puede haber y que hay oxígeno dentro de la célula, no lo necesito para la formación de ATP. Entonces, cuando hablamos de una condición aeróbica, si es que vamos a usar oxígeno, ese oxígeno se encuentra a nivel mitocondrial. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando escuchemos hablar de vía aeróbica, usted está pensando inmediatamente que el ATP se está generando a nivel mitocondrial predominantemente. Y cuando hablamos de situación anaeróbica, como no voy a utilizar el oxígeno que está en la mitocondria para formar ATP, quiere decir que ese ATP bajo una condición anaeróbica se está formando predominantemente a nivel citoplasmático. Entonces, estos sistemas energéticos que hemos comentado, que son los encargados de seleccionar, utilizar, canalizar el catabolismo de estas moléculas que se encuentran almacenadas en nuestro cuerpo, son tres. Un primer sistema energético denominado sistema anaeróbico alactásico o aláctico. Su nombre lo dice, anaeróbico. ¿Qué piensa usted? Si es anaeróbico, quiere decir que el ATP se está produciendo a nivel citoplasmático, cerrado. No piense en la mitocondria, piense que el ATP predominantemente para ese ejercicio, para esa actividad, se está formando a nivel citoplasmático. Y como el apellido dice aláctico,
significa sin lactato. Ojo, no significa que no se produzca lactato. Se produce lactato en todo momento. Usted que me está escuchando en este momento está ahí sentadito frente a su computador, está formando lactato. El tema es que no lo acumula. Y cuando yo hablo de acumulación, significa que he producido tal cantidad de lactato que no lo puedo metabolizar apropiadamente y va a salir esto a la sangre. Entonces, regresando a esto, anaeróbico significa que se va a producir ATP a nivel citoplasmático y aláctico significa que no va a haber acúmulo de lactato. Y recuerden ustedes que la única molécula que es capaz de generar lactato son los carbohidratos. Entonces, este sistema anaeróbico lactásico se va a llevar a cabo en el citoplasma sin usar carbohidratos. Y los sustratos energéticos por excelencia es el ATP y la fosfocreatina, ambos conocidos como fosfágenos. Un segundo sistema energético es el sistema anaeróbico láctico, y le he puesto como redundancia glucolítico, porque si me dicen anaeróbico, significa que estoy produciendo ATP, ¿dónde? A nivel citoplasmático. Y si me dicen láctico, quiere decir que ahora sí hay producción y hay acumulación de lactato. Y las únicas moléculas que pueden ser capaces de generar lactato y acumularlas cuando yo las uso predominantemente son los carbohidratos. Entonces quiere decir que su sustrato principal serán los carbohidratos. Una cuestión lógica. Y el carbohidrato por excelencia que tenemos acumulados en las células musculares es el glucógeno muscular. Las células musculares, una persona no entrenada, por lo regular puede estar bordeando los 150 hasta 350 a 400 gramos de carbohidratos almacenados a nivel muscular. Mientras que a nivel hepático solamente podemos almacenar alrededor de 70 a 100 gramos de glucógeno como almacenamiento. Entonces usted se puede dar cuenta de la gran cantidad de carbohidratos que tenemos a nivel del músculo. Sin embargo, el músculo, entre comillas, es egoísta, porque el glucógeno que ya se almacena en el músculo no sale del músculo. En cambio, el hígado es el bonachón. El hígado puede almacenar glucógeno y dependiendo de las necesidades del cuerpo las puede liberar. Y el otro sistema que vamos a hablar es el sistema aeróbico u oxidativo. Su nombre lo dice. Aeróbico significa que el ATP que yo estoy produciendo se está generando a nivel de las mitocondrias utilizando el oxígeno que se encuentra dentro de ellos. Y las moléculas que pueden ser utilizadas por esta vía son los carbohidratos. Los carbohidratos son una especie de moléculas que juegan a doble cachete, como doble cara, ¿sí? Tienen ambos lados de la moneda. Pueden trabajar bajo circunstancias anaeróbicas, pero también pueden brindar ATP por vía aeróbica. Sin embargo, las grasas solamente se pueden oxidar o formar ATP a nivel oxidativo, a nivel aeróbico. No hay otra forma de hacerlo. El único lugar donde pueden ser beta oxidados es a nivel mitocondrial. ¿Correcto? Y bueno, también por ahí se incluirán los aminoácidos también para la formación de ATP por vía aeróbica. Entonces, los dos primeros sistemas, como son anaeróbicos, se llevan a cabo en el citoplasma. Y la vía aeróbica se va a llevar a nivel mitocondrial. Muy bien, hablemos un poquito sobre el sistema energético aláctico, anaeróbico aláctico, llamado también sistema de los fosfágenos. Es un sistema cuyos sustratos energéticos son ATP, el ATP mismo, que tenemos almacenado ahí. Todas las células musculares tienen un poquito de ATP almacenado, pero si solamente tuviésemos ATP, eso serviría para 1.5 segundos y se acabó. Pero gracias a que tenemos fosfocreatina, yo puedo sostener una actividad cada vez un poquito en mayor duración. El lugar de reacción, por su nombre, será citoplasma. Y la enzima principal para esto es que alguien tiene que degradar la fosfocreatina para convertirla en creatina y liberar energía, y eso es la creatinfosfoquinasa. Ya tiene diferentes nombres: creatinfosfoquinasa, fosfocreatinquinasa, y hay dos, una en el citoplasma y otra en la mitocondria, como vamos a ver en un instante. Una cosa que siempre hay que recordar es que este sistema anaeróbico lactásico es un sistema que nos sirve de mucho cuando hacemos un ejercicio de alta intensidad y de corta duración. Imagínense que hay un terremoto en este momento, bueno, ojalá que no sea, pero imagine que si hubiese un terremoto en este momento, este sistema, usted va a salir volando de su casa. Sin darse cuenta, en 2 segundos ya está en la calle, ¿sí? Alguien ha tenido que darle esa energía para poder hacerlo, y eso lo da el sistema anaeróbico lactásico. Tiene un pico de producción de energía de 5 a 10 segundos, ese es el pico, ¿sí? Por eso se le dice que es un sistema de alta potencia energética. Mientras más ATP puede producir por segundo, es de mayor potencia,
¿sí? Por ejemplo, Usain Bolt, el plusmarquista olímpico que corre 100 metros planos en menos de 10 segundos. ¿Sí? Es espectacular. ¿Sí? El problema de que si Usain Bolt siguiera corriendo a la misma velocidad que ha corrido los 100 primeros metros, su sistema anaeróbico lactásico se agota en 20 a 30 segundos. Entonces, inevitablemente, Usain Bolt va a tener que correr cada vez más lento porque ya este sistema no le puede proveer de esa energía porque ya se agotó. Imagínense la vida de un ser humano de solamente tener fosfocreatina, ¿sí? O sea, nacería y en 30 segundos se fue de este mundo. Entonces, de ahí viene la importancia de entender cómo funciona esto. Entonces, como tiene muy poca duración, si solamente agotáramos todas sus reservas, quiere decir que su capacidad energética es baja. Entonces, Usain Bolt corrió los 100 metros planos, ¿sí? Menos de 10 segundos. Fosfocreatina lo aniquiló, lo consumió al máximo, ¿sí? Y cuando llegó a la meta, el juez de la meta le dice: Usain, sorry, me olvidé de cronometrarte tu tiempo. Entonces Usain Bolt, como es todo un showman, le dice: no se preocupe, déjeme descansar 5 minutos y yo vuelvo a correr los 100 metros planos. Eso significa que la fosfocreatina o este sistema anaeróbico lactásico puede reconstituirse en 3 a 5 minutos de descanso pasivo o descanso activo. Y usted estaría listo para poder correr nuevamente. Imagínese que usted está por la calle y un ladrón se acerca para robarle su celular. Entonces usted corre una cuadra en 10 segundos, pero veloz, y se acuerda de su fisiología y dice, se para y le dice: señor ladrón, disculpe, para estar en igualdad de condiciones, descansemos 5 minutos y luego me corretea para ver si me alcanza para robarme mi celular. Esa es más o menos la idea. El ejercicio físico permite entender muchas cosas. Yo les recomiendo que ustedes puedan integrar de una manera sencilla, porque finalmente esto es para explicar a su paciente desde una forma de vista científico. Y comparado con otros sistemas, el sistema anaeróbico lactásico pues es definitivamente un sistema de mayor potencia y es el de menor capacidad energética. Sí, miren acá rápidamente cómo es que se utiliza durante la contracción muscular, cómo se utiliza energía. Ese ATP es rápidamente catabolizado por la miosina ATPasa que se encuentra en la cabeza de la miosina durante la contracción muscular, y se va a generar estas moléculas de ADP y ATP. Entonces, como las reservas de ATP están agotándose, la fosfocreatina es utilizada por la creatinquinasa citoplasmática para canalizar la incorporación de este fósforo que va a ser liberado en este ADP y se forma ATP. Este ATP va a ser utilizado nuevamente para la contracción, pero el asunto es que la fosfocreatina ya se convirtió en creatina. ¿Cuánto tiempo tiene que descansar Usain Bolt? 3 a 5 minutos. Entonces esa creatina se va a meter a la mitocondria y en la mitocondria va a volver a formarse fosfocreatina gracias a la creatinquinasa mitocondrial. ¿De dónde salió el fósforo que le han dado a la creatina para formarse como fosfocreatina? Una situación que se lleva a cabo a nivel del espacio intermembrana de la mitocondria. Es gracias a ese complejo ATP sintasa que tenemos, ¿dónde? En la cadena transportadora de electrones. O sea, al final de la cadena transportadora de electrones, en la membrana mitocondrial interna, yo tengo el complejo ATP sintasa que va a permitir formar ADP en ATP. ¿Sí? Y bueno, esa fosfocreatina saldrá nuevamente y estará lista para ser utilizada en las próximas dinámicas de entrenamiento. Y esto es lo que sucede. Mientras mi ATP sigue manteniéndose cada vez más estable, el que se está agotando rápidamente es la fosfocreatina, como pueden ver muy bien ustedes en la imagen y que estoy señalando con el puntero. Por eso que el pico máximo es más o menos 5 o 10 segundos. Luego a este nivel de 10 segundos ya prácticamente se ha agotado la fosfocreatina y podría alargarse, pero ya en condiciones muy bajas, hasta los 20-30 segundos y se acabó. El otro sistema, mientras este sistema de fosfágenos se va agotando, ya se está activando el segundo sistema, porque es un continuum energético. No es que tenga que acabar uno para que empiece el otro, sino que conforme el sistema de los fosfágenos se va acabando, ya se va activando el sistema anaeróbico lactásico, o llamado también glucolítico anaeróbico, porque sus sustratos son glucosa y glucógeno, principalmente glucógeno, que se encuentra almacenado, que es la forma más abundante de almacenamiento de carbohidratos en nuestro cuerpo. El lugar de reacción, como es anaeróbico, ¿dónde será? Citoplasma.
¿sí? ¿Y cuál sería la enzima principal? Aquí lo esencial es quién degrada el glucógeno, pues será la fosforilasa, pero como es lactásico, tiene que haber una enzima que se encargue de formar lactato, y esa será la lactato deshidrogenasa. Entonces noten ustedes que estoy colocando fosforilasa en mayúsculas porque es la enzima clave para degradar este glucógeno, y la lactato deshidrogenasa, que es la que me va a permitir la formación de ácido láctico y así se acumule a lo largo del tiempo, porque este es el nombre o denominación que se le da. El pico de producción de ATP va a ser un poco mayor que el que se generaba por los fosfágenos, es decir, 30 a un minuto. Es decir, si la persona sostiene una alta intensidad, obviamente no a la misma intensidad que cuando corrió Usain Bolt a 100 metros planos, sino que tiene que bajar la intensidad o la velocidad. Esto le permitirá seguir corriendo a una velocidad obviamente interesante, que le permita recorrer 400 metros, 800 metros planos, llegando a un pico, a un límite de producción por este sistema de 1 a 2 minutos. Es decir, si luego de correr los 100 metros planos Usain Bolt quiere correr 400 o 600 metros más a una velocidad alta, no podrá correrlo a la misma velocidad de los 100 metros planos, tendrá que bajar la velocidad, pero definitivamente seguirá siendo una velocidad alta. Se dice que Usain Bolt, por ejemplo, en esos 100 metros planos puede llegar al pico de velocidad de 43 kilómetros por hora. Eso significa que si él quisiera correr 800 metros más, no podrá correrlo a los mismos 43 kilómetros por hora. De repente lo tendrá que correr a 25 kilómetros por hora. Entonces ya bajé la velocidad porque no lo pudo sostener porque el sistema energético de fosfágeno se ha acabado. Entonces entra a tallar este sistema. Pero el problema de este sistema es que como utiliza tanto glucógeno, va a formar gran cantidad de ácido láctico, y ese ácido láctico se desdobla en hidrógeno y lactato, y ese hidrógeno genera disminución del pH, que es el que va a llevar a la fatiga. Por eso que la persona no va a poder sostener mucho tiempo esos 25-30 kilómetros, poniendo como ejemplo el caso de Usain Bolt. Esto es diferente a los fosfágenos, porque los fosfágenos se recuperan en 3 a 5 minutos. Este sistema, para que yo lo pueda reconstituir, como he utilizado glucógeno, la única forma de yo reconstituir glucógeno es a través del alimento. O sea, esa persona tiene que comer su papa, yuca, camote, arroz, fideo, y a través de una serie de procesos metabólicos pues va a empezar a depositar glucógeno, pero eso se da aproximadamente entre 24 y 48 horas, no es inmediato. Comparación con otros sistemas, son sistemas intermedios, potencia media y capacidad media. Ok, miren este ejemplo, tenemos la glucosa, que es, digamos, la molécula por excelencia, la vía glucolítica, y va a ser degradado hasta ácido pirúvico o piruvato cuando ya se desdobla a nivel citoplasmático, y note que están generando ATP a nivel citoplasmático. Invertí 2 y produje 4, la diferencia neta es 2 de ganancia cuando partimos desde glucosa, y esto se llama glucólisis anaeróbica, pues estoy formando ATP a nivel citoplasmático. Pero como la reserva importante de carbohidratos son glucógeno, el glucógeno puede ser utilizado para generar más cantidad de glucosa, y la glucosa seguir la vía glucolítica. Alguien tiene que activar a la fosforilasa, pues hay varios mecanismos, ¿no? Cuando la contracción muscular se inicia, va a haber uso de ATP, lo cual va a generar que disminuya su concentración y por lo tanto se incremente la cantidad de ADP, y este ADP estimula la fosforilasa. Por otro lado, ustedes recuerden, cuando el impulso nervioso llega a nivel de la placa o unión neuromuscular, va a generarse liberación de acetilcolina, y esto va a generar la despolarización de la membrana de la fibra muscular, que va a ingresar por los túbulos T y va a generar la salida de calcio desde el retículo sarcoplasmático, y el calcio estimula la fosforilasa para que degrade glucógeno en glucosa. Eso se llama glucogenólisis. Pero también, mientras eso se ha estado dando a nivel local, el sistema nervioso simpático ha generado una serie de estímulos que han llegado a nivel de la médula suprarrenal para liberar adrenalina, y también por una vía simpática ha podido llegar esta orden hacia el páncreas a nivel de las células alfa pancreáticas para liberar glucagón. Entonces, desde médula tendré ¿qué cosa? Adrenalina, y desde las alfa pancreáticas glucagón, que van a generar la formación de AMP cíclico por las reacciones que ustedes ya conocen, y este AMP cíclico a través de una serie de quinasas estimulará la fosforilasa para seguir degradando glucógeno y posteriormente generar ATP a nivel citoplasmático.
Este es un resumen desde glucógeno, cómo se va degradando hasta llegar a piruvato. Recuerden que una vez que se formó ácido pirúvico o cuando se desdobla piruvato, tiene dos vías. Una vía es que el piruvato ingrese a la mitocondria y pueda generar una serie de reacciones, pero ya por la vía oxidativa, que va a generar ATP, como lo vamos a ver en un momento. El asunto es que hay más predilección de irse hacia la derecha cuando estamos en una circunstancia de alta intensidad, donde el piruvato puede convertirse en lactato a través de la lactato deshidrogenasa. Pero recuerden que estoy hablando de lactato cuando ya el ácido se ha desdoblado, porque normalmente la reacción es formar ácido pirúvico y este se convierte en ácido láctico. El ácido láctico se puede desdoblar en lactato e hidrógeno, y el problema es que este hidrógeno disminuye el pH, y ese pH genera un ácido, que genera un medio ácido, va a provocar una desconfiguración de las proteínas contráctiles que se encuentran en el músculo. Por lo tanto, al generar una desconfiguración molecular, estas proteínas contráctiles ya no se van a poder acoplar apropiadamente, y sería una de las explicaciones más importantes para el inicio de la fatiga. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el deportista si está en un ejercicio intenso? Tener que bajar la intensidad del mismo para poder soportar la dinámica de entrenamiento. Parte de este lactato que se ha acumulado o que se ha formado ingresará a la mitocondria para poder ser oxidado, porque el lactato no es el malo de la película. Siempre se satanizaba el lactato puede ingresar a la mitocondria y ser oxidado, pero también el lactato puede salir a la sangre, y por eso yo lo puedo determinar con test de lactacidemia. Algo de ese lactato va a poder ir al hígado, y por el ciclo de Cori generará toda una serie de reacciones para formar glucosa por la vía de la gluconeogénesis. El otro sistema final que estamos viendo, cuando ya no puedo sostener la actividad muy intensa como la que estaba viendo anteriormente, ya empieza a activarse el sistema oxidativo o aeróbico. Sus insumos son glucosa, glucógeno, ácidos grasos y aminoácidos, pero siempre obviamente a nivel mitocondrial. El lugar de reacción va a ser mitocondrias, y las enzimas principales, dependiendo del sistema, van a terminar finalmente a nivel mitocondrial, y ahí son importantes las enzimas del ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones o cadena de óxido-reducción. El sistema aeróbico tiene un pico de producción a partir de esos 2 minutos, entonces ya no podré seguir corriendo. Inicialmente estaba en 43 kilómetros por hora, luego 30 kilómetros por hora, ahora ya no podré estar a esos 30, entonces tendré que correr a 15 o a 12, o sea, una velocidad baja, pero que me permita seguir haciendo el ejercicio, y eso se da conforme pase el tiempo. Este es el asunto con el sistema aeróbico, a diferencia de los otros. Es tal cantidad de reservas energéticas que tenemos de grasas y de carbohidratos que yo podría hacer ejercicio por mucho tiempo, ¿sí? Incluso imagínense estas personas que son triatletas, que nadan 4 kilómetros, bicicletean 180 kilómetros y que corren 42 kilómetros, o estos ultramaratonistas que corren más de 100 kilómetros, solamente lo pueden hacer por la vía aeróbica. Tiempo de regeneración puede durar hasta semanas, dependiendo del gasto que se tuvo durante la dinámica de entrenamiento. Por ejemplo, si hoy día corre usted 42 kilómetros, para que vuelva a correr 42 kilómetros, siempre cuidando su salud y de una adecuada manera, pues va a tener que pasar por lo menos 1 o 2 semanas. En comparación con otros sistemas, es un sistema muy lento en producir energía, ¿sí? Por eso su potencia es baja, pero si yo agotase todas sus reservas, es el de mayor capacidad energética. Y acá lo vemos, habíamos dicho que los carbohidratos pueden ir por vía anaeróbica, muy bien, esta vía ya la conocemos, pero el asunto es que esta vía no termina aquí en el ácido pirúvico en el citoplasma, sino que ingresa a nivel de la mitocondria. Noten ustedes que ingresa y se convierte en acetilcoenzima por la piruvato deshidrogenasa. Esta acetilcoenzima se une con oxalacetato y forma citrato y se da el ciclo de Krebs. Lo importante del ciclo de Krebs que se da a nivel de la matriz mitocondrial es que se van a liberar estos intermediarios que son adihidrogenados, que cuando vayan a la cadena transportadora de electrones pues se van a convertir en energía, ¿no? Entonces, note que todo esto me va a permitir generar energía a nivel mitocondrial, y eso es aeróbico. Esas moléculas, luego que se inició la unión de acetilcoenzima con oxalacetato para formar citrato, noten que va formando todas estas moleculitas intermediarias que van a dar posteriormente la formación de ATP en toda esa cadena transportadora de electrones. Por eso que se dice que en cada ciclo de Krebs yo ya tengo ahí, sumando todo, 11 ATPs, pero acá hay un ATP a nivel de sustrato, por eso que el total son 12 ATPs. Por cada ciclo de Krebs es el total de ATPs que puedo producir, es mucho más que la vía anaeróbica.
Y la otra forma que se puede generar esto es a través de de las proteínas. Noten que muchos aminoácidos pueden ingresar a alguna de las rutas del ciclo de Krebs para poder sostenerlas. Por eso que se dice que los aminoácidos y las proteínas en general solamente pueden producir energía a nivel aeróbico porque se involucran con el sostenimiento de las vías del ciclo de Krebs. Noten acá, como una especie de resumen, ese NAD hidrogenado que salió desde el ciclo de Krebs va a venir a interactuar con estas bombas transportadoras de electrones, donde este NAD hidrogenado está trayendo un electroncito que es pasado a esta primera bomba. Esta bomba que estaba oxidada, al recibir el electrón se reduce, por lo tanto está cargada más eléctrica, o sea, ha logrado aceptar un electrón y eso la ha reducido desde el punto de vista químico. Pero esta bomba de acá es más electronegativa que esta, entonces jala el electrón y esta se oxida y esta se reduce, y así sucesivamente. El asunto es que este pasaje de este electrón hacia estas bombas generan una especie de gradiente o energía electroquímica que permite bombear hidrógenos hacia el espacio intermembrana. Noten que aquí se está acumulando en el espacio intermembrana estos hidrógenos, y luego la bomba, el ATP sintasa, va a poder utilizar esta acumulación de hidrógenos para que pase acá a la matriz como una especie de central hidroeléctrica que mueve sus turbinas y utilizar esa energía para formar ATP. El último electrón que llegó aquí a esta bomba es aceptada por el oxígeno, de ahí la razón por la cual el oxígeno es importante para el sostenimiento de esta vía. Si no hay oxígeno, este electrón no puede pasar, por lo tanto se queda reducido, y se viene la noche porque esto significaría una alteración en la producción de ATP por vía aeróbica, por lo tanto potencialmente conduciría a la muerte. Este ATP que está siendo producido va a salir al citoplasma para poder ser utilizado. ¿Sí? Eso de las vías, desde la vía de los carbohidratos, pero las grasas también son importantes, y triglicéridos tenemos almacenados en diferentes partes de nuestro cuerpo, en el tejido celular subcutáneo. Cuando hay una orden durante el ejercicio físico se liberan hormonas, que son lipolíticas, van a romper el triglicérido que se encuentra empaquetado a nivel del adipocito, y esos triglicéridos, esos ácidos grasos que han sido liberados van a ser oxidados para la formación de energía. El rompimiento es lipólisis, la formación de ATP es beta oxidación. Entonces, cuando usted hace ejercicio, ¿qué hay? Hay una descarga simpática. Entonces, esa adrenalina que se va liberando desde la médula suprarrenal va a viajar por la sangre rumbo a el adipocito, donde se va a unir con su receptor beta adrenérgico. Esto va a generar una reacción que permite la activación de la adenilciclasa, que va a convertir a AMP cíclico. El AMP cíclico genera una serie de reacciones mediadas por quinasas, donde va a permitir finalmente que la lipasa hormonosensible se convierta en una lipasa hormonosensible activa, la cual va a degradar el triglicérido en sus componentes estructurales, que son los ácidos grasos y el glicerol. Esos ácidos grasos saldrán a la sangre rumbo a las células musculares que están en actividad, dependiendo de la intensidad del ejercicio, y el glicerol irá al hígado porque no puede ser utilizado en el mismo adipocito. También tenemos otras hormonas, como la hormona de crecimiento, que se libera durante el ejercicio, y por una serie de vías diferentes, no necesariamente que vaya directo a la adenilciclasa, va a generar todo este proceso. También tenemos glucagón, que va a canalizar también la activación de la adenilciclasa para formación de AMP cíclico. Entonces, esa grasa que salió a la sangre no puede viajar libre, se pega a la albúmina y viajan juntos hasta la célula muscular, que es la que estoy señalando. Este ácido graso tiene que ser reconocido por una proteína ligadora de ácido graso en membrana celular, y va a ser traspasada por una translocasa unida en el citoplasma con una proteína ligadora de ácido graso citoplasmático. Este ácido graso, una vez que está ahí, tiene que ingresar acá a la matriz mitocondrial, pero estas son dos barreras que tiene que, son dos barreras que son las membranas mitocondriales, que son las que tienes que sortear el ácido graso para recién meterse aquí a la membrana, a la matriz, porque aquí en la matriz están las enzimas de la beta oxidación. Entonces, este ácido graso tiene que ser activado por esta acilcoenzima sintetasa, y para eso se requiere energía. Esa energía va a liberar 2Fe, es como si yo utilizara 2 ATPs. Entonces, una vez que ya se activó, se convierte en acilcoenzima. Imagínense que acá estaba palmitato, aquí se haría palmitoilcoenzima. Ahora, esta palmitoilcoenzima no puede atravesar la membrana mitocondrial interna, entonces para eso necesita de la ayuda de un transportador especial que necesita como un complemento la intervención de la carnitina.
Entonces noten ustedes que ahora tengo una enzima conocida como carnitina palmitoiltransferasa 1. Dado que aquí a la acilcoenzima A le hemos llamado palmitoilcoenzima A, junto con la carnitina, esta transferasa 1 las convierte en acilcarnitina. Si esto era palmitoil, sería, ¿qué cosa? Palmitoilcarnitina, ¿sí? Luego una translocasa permite el paso de la acilcarnitina acá a la matriz, pero la beta oxidación no puede empezar desde una acilcarnitina, tiene que empezar desde un ácido graso activado. Entonces para eso tiene usted otra transferasa llamada carnitina palmitoiltransferasa 2, que es la que la va a reconvertir en lo que fue inicialmente acilcoenzima A, liberando la carnitina, que luego pasará nuevamente acá al espacio intermembrana, y recién esta acilcoenzima A podrá ser beta oxidada. Ese es el asunto. Miren cuántos pasos tienen que ser utilizados para formar ATP desde las grasas. Por eso que es lento, por eso que la vía aeróbica tiene una potencia baja. Recién esa palmitoil que ha sido activada, son 16 carbonos, recién va a pasar a la beta oxidación, que son toda esta serie de procesos. Por ejemplo, el palmitoil tenía 16 carbonos, se libera un FAT, un NAT y acetilcoenzima A. Esto tiene 2 carbonos, pero como esto es 16, queda ahora un ácido graso de 14 carbonos que vendrá a darse la vuelta hasta finalmente formar más acetilcoenzimas A. Este FAD irá a la cadena transportadora de electrones para formar 2 ATPs, este NAD irá a la cadena transportadora para formar 3 ATPs, y esta acetilcoenzima A, cuando ingresa al ciclo de Krebs al unirse con el oxalacetato, me generará la formación final de 3 NAD, un FAD y un ATP, que en resumidas cuentas significa 12 ATPs. Disculparán ustedes, pero ha sido un recorrido largo el que muchas veces tenemos que estar pensando cuando una persona realiza ejercicio aeróbico. Por eso que no es sencillo utilizar las grasas. Y no todo se resuelve con una dieta mata hambre o con un quemador de grasa. Se requieren adaptaciones. Y sucede que una persona no entrenada o sedentaria está así como acá, en este lado izquierdo de la imagen, donde si le hiciéramos una biopsia a sus células musculares, por ejemplo una biopsia de su gastrocnemio o de su sóleo, encontraríamos que tiene una baja cantidad de mitocondrias. Si tiene una baja cantidad de mitocondrias, si habíamos dicho que la persona, el ser humano, solamente puede oxidar grasa a nivel mitocondrial, de ahí deriva la razón de explicar por qué razón una persona sedentaria, con obesidad o con algún problema metabólico, no es eficiente en oxidar grasa. Yo le puedo hacer liposucción a un obeso. Yo le puedo hacer liposucción a una persona que quiere verse estéticamente mejor, pero no le voy a dar eficiencia para oxidar grasa, porque las mitocondrias no se mejoran con liposucción. La única forma de estimular mitocondrias, señores, es a través del ejercicio físico. Y si usted tiene un paciente y esa persona tiene una baja condición física, usted inmediatamente piense que tiene muy poca cantidad de mitocondrias, y eso usted lo puede ver a través de una variable fisiológica que hemos estudiado, conocida como VO2 max, la variable por excelencia de la capacidad cardiovascular. VO2 max, volumen de oxígeno máximo. Oxígeno, allá es ATP a nivel mitocondrial. ¿Quién genera ATP a nivel mitocondrial? Las grasas. Simple, es un razonamiento lógico. Lo más interesante de esto es que por adaptación al ejercicio físico, la persona, de haber tenido tan poca mitocondrias, ahora puede tener más mitocondrias. Por lo tanto, si tiene más mitocondrias, podrá oxidar más grasas, y si puede oxidar más grasas, su composición corporal mejorará y perderá grasa gradualmente. Este proceso solamente se da con el paso del tiempo y se llama biogénesis mitocondrial, un aumento en el tamaño y el número de mitocondrias con todo su arsenal enzimático para poder ser más eficientes en la pérdida de grasa. Otra de las cosas que suceden con la adaptación a través del entrenamiento es que la persona, como ahora tiene más mitocondrias, va a tener más cantidad de grasas que van a entrar a la célula muscular para poder ser oxidadas. Y cuando yo oxido las células, los ácidos grasos que ingresan a la mitocondria, pues va a haber una mayor formación de ácidos grasos activados que en la beta oxidación me provocarán mayor cantidad de acetilcoenzimas A. Estas acetilcoenzimas A, cuando se unen con el oxalacetato, formarán citrato. El citrato sale de la mitocondria y
cuando está en el citoplasma, inhibe a la fosfofructoquinasa, que es una enzima clave en la velocidad de la glucólisis. Al yo inhibirla o disminuir su actividad, voy a empezar a ahorrar carbohidratos, por lo tanto la persona utilizará predominantemente grasa. Esa es la explicación por qué razón una persona que hace muchos años no podía correr ni 1 kilómetro, con el paso del entrenamiento puede correr 10 kilómetros, puede correr 21 kilómetros, puede correr 42 kilómetros. ¿Cuál es la razón? Se volvió eficiente en el uso de las grasas durante su entrenamiento. Este concepto del crossover es muy interesante para poder entender y relacionarlo con el tipo de fibras que se está utilizando durante el entrenamiento físico. Cuando una persona está entrenando a una intensidad relativamente baja, por debajo del 50% de su capacidad aeróbica, lo que más se está utilizando es este rojo, que es grasa, y lo que menos se está utilizando es carbohidratos. Pero conforme va haciendo más intenso su ejercicio, acuérdense lo que vimos en sistemas energéticos iniciales, más intenso el ejercicio es más anaeróbico, y si es más anaeróbico, ¿quién empieza a ser utilizado más? Carbohidratos. Entonces por eso que la curva de carbohidratos se va para arriba y la curva de grasa se va para abajo, porque las grasas no se queman en situaciones anaeróbicas o no se oxidan en situaciones anaeróbicas, porque en situaciones anaeróbicas lo que más utilizamos son los carbohidratos. ¿Y por qué razón? Acá viene la idea. Se ha demostrado que mientras más intenso el ejercicio, hay mayor reclutamiento de fibras musculares tipo 2. Y las fibras musculares tipo 2 son células musculares caracterizadas por ser especialistas en vías anaeróbicas. Y de ahí la razón para entender por qué razón se empieza a utilizar mayor cantidad de carbohidratos. Lo interesante es que con el ejercicio, este punto llamado crossover, que es el punto por encima del cual empezaré a utilizar más carbohidratos y menos grasas, puede desplazarse hacia la derecha en personas cada vez más entrenadas. Por lo tanto, podrá hacer ejercicios un poquito más intensos utilizando más la vía aeróbica que la anaeróbica. Muy bien, para recapitular esto, es que este es un continuo energético. Si yo estoy haciendo un ejercicio de alta intensidad, el primer sistema que voy a utilizar predominantemente es el de los fosfágenos. Conforme este se va utilizando, la fosfocreatina va acabándose y la ATP se puede sostener, pero no voy a poder sostener mucho tiempo este sistema, y mientras ese se va agotando ya se va activando este otro sistema de color fucsia, que se le dará la glucólisis anaeróbica o anaeróbico lactásico, en donde voy a utilizar una gran cantidad de carbohidratos, pero tampoco lo voy a sostener por mucho tiempo, y para eso empieza ya a activarse. Miren, no necesita que esto termine, o sea, la curva verde, que es el aeróbico, no empieza acá donde está el puntero, empieza casi cuando ya esté llegado a su punto máximo. Ya, recuerden eso, es muy importante entender de que no es que termine uno para que empiece el otro, es un continuum energético que depende exclusivamente de la intensidad del ejercicio. Ese sistema aeróbico, como hemos dicho, va a depender de muchas vías, especialmente carbohidratos por vía aeróbica y beta oxidación desde los ácidos grasos. También recuerden a las famosas aminoácidos, que solamente pueden ser utilizados por vía aeróbica. Ok, entonces, como una especie de resumen, solamente quiero mostrar esto para que ustedes vayan jugando a medida que van avanzando en este video. Es que el sistema de los fosfágenos, su sinónimo será la vía anaeróbica lactásica, su potencia energética es alta, su capacidad energética es baja, sustrato principal fosfocreatina, lugar de metabolismo, si es anaeróbico, ¿dónde será? Citoplasma cerrado, útil en ejercicios intensos de corta duración. La glucólisis anaeróbica, que respondería a la anaeróbica lactásica, ¿sí? Ese es su sinónimo, potencia intermedia, capacidad intermedia, sustrato principal, glucógeno cerrado, lugar de metabolismo, citoplasma, útiles ejercicios de baja, de moderada intensidad y duración. Y el aeróbico será lo opuesto a la línea de fosfágenos, es prácticamente lo opuesto. Y es algo que ustedes tienen que deducir tan solo de entender de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos sistemas. Y cuando había hablado yo del concepto del crossover, les había mencionado el tipo de fibra muscular que nosotros utilizamos predominantemente durante un entrenamiento físico, dependiendo de la intensidad. Las fibras musculares tipo 1, conocidas como fibras aeróbicas, fibras rojas, de contracción lenta, ¿ya les suena algo que significa que le digan fibras oxidativas o aeróbicas? Es que son especialistas, señores, en ejercicios de baja a moderada intensidad donde prime la vía aeróbica. Por ejemplo, usted quiere irse caminando hasta el centro de su ciudad, eso es aeróbico. Quiere salir a bicicletear, eso es aeróbico. Quiere salir a correr 21 kilómetros, eso solamente se puede sostener por vía aeróbica. ¿Okay? Para eso necesito las fibras musculares tipo 1 y se caracterizan porque están
son las que tienen la mayor cantidad de mitocondrias, y si tienen la mayor cantidad de mitocondrias son las llamadas a utilizar cuando queremos oxidar grasa durante el entrenamiento. Las fibras musculares tipo 2 son las fibras que utilizamos en ejercicios de mayor intensidad porque son fibras altamente especializadas en las vías anaeróbicas, llamadas también blancas, rápidas. El detalle es que tiene baja cantidad de mitocondrias. Como no tiene muchas mitocondrias, no dependen de la vía anaeróbica para su actividad, pero sí dependen de la vía anaeróbica. El problema es que, como dijimos anteriormente, como van a depender mucho de la vía glucolítica, pues habrá una gran producción de ácido láctico y esto podría ocasionar finalmente una disminución del pH. Estas son las clasificaciones. 2A, que sería como una intermedia, y la 2B o 2X llamada también es la altamente energética por la vía anaeróbica para ejercicios de alta intensidad y corta duración. Sí, estas fibras musculares están relacionadas con motoneuronas. Noten ustedes que la motoneurona tipo 1 será la que estimula a fibras musculares tipo 1, y las motoneuronas tipo 2 a las fibras musculares tipo 2. Noten, el soma de la tipo 1 es más pequeña que el soma del tipo 2. Entonces, como es más pequeñito el soma, el impulso eléctrico que va a llegar va a ser un impulso no en esa potencia que se requiere, y por eso que estas fibras musculares no podrán activarse en gran proporción para ejercicios de alta intensidad, cosa que sí se puede hacer con estas motoneuronas cuya cabeza es enorme y podrán generar impulsos eléctricos mucho más potentes para poder contraer estas fibras musculares altamente especializadas en ejercicios de alta intensidad. Lo otro es que en estas motoneuronas que tienen estos axones gruesos, el impulso eléctrico potente que ha sido generado va a poder pasar sin mucha resistencia a una gran velocidad y permitirá la contracción rápida de estas fibras, a diferencia de las tipo 1, cuyo axón es más delgado y ofrece mucha resistencia, y de la palabra de contracción lenta porque reciben estímulos que llegan con menor velocidad. Este cuadro es un cuadro resumen, no tienen que planeárselo todo, pero lo pongo porque noten ustedes que acá puedo ver el soma, ya el diámetro y el área del soma en las fibras tipo 1, miren qué diámetro tienen, y las fibras de mayor intensidad, como las fibras tipo 2, pues serán mayores. La otra es el umbral de despolarización. Las fibras tipo 1 se excitan por todos, esas apenas se mueve uno y ya están trabajando. En cambio, las fibras musculares tipo 2 son las más resistentes a activarse desde un inicio. Ella es como que te dice: a mí llámame solamente cuando el ejercicio sea intenso, porque ahí es donde yo te voy a ayudar. Este ejemplo nos deja claramente en evidencia lo que he mencionado del reclutamiento neuromuscular por orden de tamaño. En un ejercicio de baja intensidad, las que más se están utilizando son este color celestito, que son las fibras tipo 1. Cuando yo aumento la intensidad del ejercicio, miren que las tipo 1, que son este celestito, se han activado, pero también empiezan a utilizarse estos medios azules, que son las 2A, que es una intermedia, y solamente cuando estamos en un ejercicio de mucha intensidad, noten que se utilizaron las 3. Eso se conoce como el reclutamiento neuromuscular por orden de tamaño. ¿A qué me refiero? Que en todo momento, dependiendo de la intensidad física, si yo hago un ejercicio de baja intensidad, las primeras que son reclutadas por las espigas vistas según una electromiografía son las fibras musculares tipo 1. Si aumento la intensidad del esfuerzo, pues se reclutarán las fibras musculares tipo 2. Pero sobre las que se activaron inicialmente, que fuera tipo 1. Porque si no tuviésemos 2A no podría hacer yo este ejercicio. Y si aumento la intensidad del esfuerzo, noten que sobre la 1, sobre la 2A, se pusieron unas espigas más grandes que representan las fibras musculares 2B. Principio neuromuscular por orden de tamaño. Las primeras fibras musculares que se reclutan para toda actividad son las tipo 1, y a medida que aumenta el esfuerzo se reclutarán las otras para poder lograr el efecto si es que este fuera a cargar más peso, que no podría hacerlo solamente con las fibras tipo 1. Para finalizar, todo esto que he conversado tiene una aplicación directa en el día a día en cada uno de nuestros movimientos, en cada una de nuestras dinámicas de ejercicio físico, y lo vemos todos los días cuando diseñamos planes de ejercicios para pacientes con problemas cardiometabólicos, por ejemplo. Una persona con diabetes, con hipertensión, con síndrome metabólico, con posinfarto, todas ellas hacen ejercicio y deben de hacer ejercicio físico, pero sabiendo cómo responde el cuerpo y qué cosa está sucediendo desde el punto de vista del metabolismo energético. Para la producción de ATP no hay intervención de un solo sistema absoluto de energía. Usted no puede decir: he hecho un ejercicio, profe, me he ido a la piscina y he hecho un ejercicio donde solamente he quemado grasa. Falso.
En todo momento, recuerden que hay un continuum energético y estoy utilizando diferentes sistemas, pero lo importante es que siempre tenemos que hablar de predominancia. Usted sí podría decir, he hecho un ejercicio que predominantemente me ha permitido canalizar la vía aeróbica. Ya, esa es otra cosa. Y dependiendo de esa predominancia energética, es que esa predominancia energética tiene relación con la intensidad del ejercicio. Y la intensidad del ejercicio tiene relación directa con la fibra muscular que yo estoy utilizando. Todo tiene una secuencia lógica. Muchas gracias, mis estimados señores. Para mí es un verdadero placer haber estado con ustedes en estos minutos. Se me ha pasado el tiempo volando. Son casi 45 minutos de video que espero sea de utilidad para ustedes. Y recuerden que el ejercicio físico es un eje integrador. Demanda una interacción de muchos sistemas, y para ello es que recomiendo que puedan aplicar sus conocimientos a las dinámicas de ejercicio físico, porque es una manera muy sublime, muy natural de entender los procesos. Un verdadero placer, como había mencionado inicialmente. Les deseo todo lo mejor y sigan estudiando para que sus objetivos sean alcanzados. Un abrazo.